Buenos días a todos. La primera ponente, tengo aquí a mi izquierda, es Marta Victoria Pérez. Bera Madrilgo Unibertsitate Politeknikoan ikasia da, aeronautika e ingenieria eta eguzkien energian doktorea da. Une honetan, Aruseko Unibertsitatean ari da, etorkizun hurbilean berriztagarriek elikatutako argindar sare europearrak zer nola antolatu litezkeen, energiaren behatoki kritikoaren partaide da eta merkado elektriko txorizos y garbanzos bideo famatuaren egiletako bat da. Txostenak egiten ditu, sistema elektrikoa ulertarazteko eta erakusteko energia berriztagarrien abantailak. Bere ponentzia izango da transizio energetikoaren testuinguru europear eta estatukoa non gaude eta noragoaz. Como decía, Marta Victoria Pérez es ingeniera aeronáutica y doctora en energía solar por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente trabaja en la Universidad de Aarhus, miembro activo del Observatorio Crítico de la Energía. Es autora de varios informes para ayudar a entender el sistema eléctrico o mostrar las ventajas económicas de las energías renovables, así como numerosos artículos en prensa. Su ponencia se titula El contexto europeo y estatal de la transición energética. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Ongi etorria, bienvenida Marta. Muchas gracias. Voy a levantar ahí. Buenos días. Vale. Perfecto. Pues empiezo dando las gracias por la invitación a participar en estas jornadas y diciendo que estoy muy contenta de ver que la cooperativa Cogener tiene actualmente pues esta participación y esta cantidad de socios y de gente interesada en tener estos debates. El menú que he preparado para esta primera intervención, antes de que vayamos a la celebración con el menú real, tiene estos 4 apartados. Empezaré con 5 ideas que creo que son importantes y que intentan motivar la discusión, y luego seguiré con lo que me han pedido, ¿no? Un poco de cuál es el contexto europeo en el que, en el que nos movemos y tenemos que plantear alternativas, el contexto estatal y algunas preguntas abiertas sobre el futuro. Entonces, empiezo con estas 5 ideas. La primera es que tenemos muy poco tiempo, necesitamos tomar medidas activas contra el cambio climático en el corto plazo. El corto plazo es, digamos, que la próxima década y como mucho antes de 2040. Esta gráfica aprovecho para decir que he incluido en todas las transparencias un enlace a la información que muestro por si queréis tener más información después. Y esta gráfica un poco lo que muestra es, digamos, todo el área que hay aquí debajo, la cantidad de emisiones de CO2 que nos podemos permitir a nivel global para evitar que la temperatura media de la Tierra aumente por encima de los 1,5 grados, ¿vale? Entonces, la idea es sencilla. Si consideramos que ya no estamos en 2016, estamos en 2018, pero si empezamos a reducir las emisiones hoy, tenemos que seguir esta curva azul, pero a medida que retrasemos la toma efectiva de decisiones, pues si empezamos a tomarlas en 2020, tendremos que seguir la curva amarilla y en 2025 la curva roja. Retrasar la toma de decisiones nos pone las cosas muchísimo más difíciles para evitar un cambio climático de consecuencias catastróficas, ¿vale? Entonces, la primera idea es la urgencia de las medidas a tomar. Creo que seguro que lo compartimos muchos de nosotros. La segunda idea tiene que ver con los límites del crecimiento, este informe clásico publicado en los 70, donde por primera vez se pone de manifiesto o se describe de manera detallada que un crecimiento infinito en un planeta finito es simplemente imposible desde el punto de vista físico. Y que existen básicamente varios límites en la Tierra, pero la idea que quiero transmitir aquí hoy es esta de aquí arriba. Lo que nos dice la ciencia es que si queremos evitar incrementos de temperatura mayores a los 2 grados, tenemos que dejar bajo tierra, no podemos utilizar el 30% de las reservas de petróleo, el 50% de las reservas de gas natural y el 80% de carbón. Es decir, de estos 2 límites del crecimiento, de los 2 límites del crecimiento principales, uno de ellos es el hecho de que en la Tierra existen reservas finitas y que se acaban, y el otro límite es el hecho de que la Tierra también actúa como sumidero de los residuos y de las emisiones que genera nuestra actividad industrial, o sea, nuestra actividad productiva. Pues bien, la idea es que estamos más cerca de rebasar el segundo límite.
La Tierra ya no puede absorber más CO2 emitido como consecuencia de nuestra actividad. Y estamos más cerca de cruzar esta línea roja relativa al segundo límite y la pregunta, o la primera pregunta no es tanto cuándo se van a acabar los recursos fósiles que tenemos, sino darnos cuenta de que los que tenemos no los podemos utilizar todos, porque si no tendremos pues, este cambio climático de consecuencias catastróficas. La tercera idea es que luchar contra el cambio climático es luchar contra la desigualdad. El gráfico que veis del informe de Intermón Oxfam para mí resume muy bien esta idea. El 10% más rico de la humanidad es actualmente responsable casi del 50% de las emisiones, mientras que el 50% más pobre solo es responsable del 10% de las emisiones. Traigo aquí esta idea para poner de manifiesto que el cambio climático es en realidad un conflicto distributivo ambiental en el que existe una parte de la población que se está beneficiando de las condiciones actuales y otra parte de la población, un sur global, que ya no son solo los países pobres, sino también parte de la población de los países ricos, que se está quedando con los pasivos ambientales, con estas consecuencias de este conflicto ambiental. Y como tal conflicto ambiental, la solución no puede ser solo tecnológica, sino que necesita de una solución organizativa, social, política, como queramos llamarlo. Pero la solución al cambio climático no vendrá de la mano de la tecnología, vendrá de la mano de si somos capaces de organizarnos para disminuir estos niveles de desigualdad. La cuarta idea es que el sector energético es el principal emisor de gases de efecto invernadero. Tenéis aquí un poco un resumen de los datos de las emisiones de CO2 de la Unión Europea. Una parte muy importante viene del sector energético, pero es que además las emisiones que tienen que ver con la industria, con el transporte o con el consumo en viviendas y servicios, también en una enorme proporción tienen que ver con el suministro de energía para esos sectores. Así que evitar el cambio climático pasa irremediablemente por cambiar radicalmente nuestro sistema energético. Y la quinta idea es que cuando hablamos de sistema energético no hablamos solo de sistema eléctrico. Esta gráfica la elaboramos en el observatorio hace algunos años y intenta mostrar en una única foto cómo es el sistema energético español. Aquí tenéis todo el consumo de energía primaria, principalmente combustibles fósiles. Por cierto, aquí tenéis también de dónde importamos todos estos combustibles fósiles, de manera que vemos la enorme dependencia que tiene nuestro país de estas importaciones. Algunos de ellos se utilizan para generar electricidad y parte de la electricidad y otras formas de energía final se utilizan para satisfacer los distintos sectores o demandas energéticas. Y se ve como tenemos problemas, o uno de los principales problemas que tenemos es el hecho de tener un sistema de transportes enormemente consumidor de energía. Podríamos hablar mucho de qué vamos a hacer con cada uno de estos sectores. Yo solo quería introducir la idea de que tenemos que pensar en todos ellos y no podemos reducir nuestro análisis, si queréis, a esta cajita de aquí, ¿vale? Y entonces, después de estas 5 ideas un poco para abrir boca o para propiciar el debate, paso a este análisis breve, porque el tiempo es breve, de cuál es el contexto europeo en el que estamos y cuál es el contexto estatal. ¿Qué está pasando en Europa? Pues en Europa estamos ahora mismo enlazados o entrelazados en lo que se llama el acuerdo o el paquete de invierno, que oficialmente el nombre es el paquete de energía limpia para todos los europeos y que es el conjunto de leyes que están desarrollando o en el que están llegando a acuerdos tanto la Comisión Europea, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo para intentar comprometernos, intentar cumplir el Acuerdo de París al que Europa se ha comprometido, ¿vale? El Acuerdo de París intenta disminuir o que los acuerdos globales de todos los países eviten que el aumento de temperatura suba a los 2 grados centígrados y en Europa se hace, o el mecanismo que se establece es este paquete de invierno. Vale. ¿Cómo estamos en el paquete de invierno ahora mismo? Pues tenemos algunos aspectos en los que hay objetivos acordados entre las diferentes instituciones y otros que ahora mismo están en debate. ¿Dónde tenemos objetivos acordados? Pues tenemos acordado un objetivo de un 32% de penetración renovable en 2030,
aunque no hay compromisos a nivel países. Y esto es un problema, porque no solo no hay compromisos de los distintos países, sino que no hay un mecanismo claro para asegurar que lo que haga cada país al final sume y alcancemos este objetivo del 32% de penetración renovable, ¿no? Entonces, yo en este sentido soy crítica porque no está muy claro cómo lo vamos a conseguir. También tenemos acuerdos en el objetivo de eficiencia, un 32,5% de reducción del consumo gracias a medidas de eficiencia respecto a un escenario tendencial. Tampoco está muy claro cómo lo conseguimos. Y un objetivo de emisiones en 2030 del menos 40%, y aquí tenéis un poco cuáles son actualmente los compromisos a nivel europeo, ¿no? Cómo tenemos que ir disminuyendo las emisiones de CO2 en 2020, en 2030 y en 2050. Esto, que nos puede parecer ambicioso, porque ahora mismo la Unión Europea habla de reducir las emisiones en 2050 entre un menos 80 y un menos 95%, ni siquiera es suficiente. Lo que nos dice el IPCC y en el informe que presentó hace apenas un mes es que evitar el cambio climático requiere llegar a un sistema con emisiones netas nulas en 2040. Es decir, este triangulito de aquí deberíamos hacerlo más estrecho y hacerlo estrecho mucho más rápido. Entonces, el mensaje es que tenemos diferentes acuerdos y diferentes mecanismos a nivel europeo, pero ellos no nos garantizan realmente el cumplimiento de estos objetivos. ¿En qué no tenemos acuerdo? No tenemos acuerdo todavía en el diseño del mercado eléctrico. Sigue habiendo mucha discusión en los pagos por capacidad, que es el mecanismo que se utiliza para, en teoría, garantizar que siempre va a haber una central de ciclo combinado de carbón disponible cuando no esté generando electricidad a las renovables. Eso es la teoría, pero en la práctica son subvenciones que se dan a estas centrales. Entonces, no hay un acuerdo porque el Parlamento Europeo quiere regularlos y quiere evitar que centrales muy contaminantes, como las centrales de carbón, puedan recibir estos pagos por capacidad, pero el Consejo de Europa, los diferentes países, quieren que cada país siga pudiendo hacer lo que quiera y siga pudiendo subvencionar estas emisiones, estas centrales contaminantes. Y tampoco empieza a haber algunos acuerdos, pero no hay un acuerdo sólido y fijo sobre las comunidades energéticas ciudadanas, ¿vale? Y esto habla de cómo tiene que garantizar Europa los derechos a cooperativas, a ciudadanos, a municipios de ser actores que participen en el sector eléctrico. Más cosas del contexto europeo. Y no voy a pasar muy rápido por esto porque seguro que Leire luego nos lo cuenta mucho mejor, pero en el contexto europeo también tenemos otros países que tienen una mayor tradición de participación ciudadana en el sector energético y que pueden servirnos, bueno, de ejemplos positivos en los casos en los que haya funcionado y de aspectos a evitar en los casos en los que no haya funcionado muy bien. Tenemos, por ejemplo, Alemania, donde un porcentaje, esto es toda la instalación renovable en Alemania, y aquí tenéis que solo un 5%, 5,4%, está en manos de las 4 eléctricas más importantes de Alemania. Aquí tenéis el reparto del resto de actores o de propietarios de nuevas centrales de generación renovable. Algo tiene que ver la regulación alemana en haber llegado a esta distribución en lugar de la que previsiblemente vamos a tener en nuestro país. Y luego también tenemos ejemplos, como el caso danés, donde un porcentaje muy grande de la calefacción es suministrada mediante sistemas distritales y la mayoría de estos sistemas distritales son propiedad municipal o de ciudadanos, ¿vale? Entonces, lo que digo es que, desde mi punto de vista, tenemos que aprovechar el paraguas europeo para la legislación que venga desde Europa, forzar a que España la adopte lo antes posible. Vale. ¿Cuál es el contexto estatal? Pues en el contexto estatal están pasando muchas cosas, lo cual, desde mi punto de vista, es muy interesante y positivo después de algunos años de mucha frustración con una situación de gobierno que lo único que quería era que no pasase nada que tuviese que ver con la transición. Durante el año pasado, como quizá leísteis, el gobierno del Partido Popular creó una comisión de expertos. Y nosotros, como observatorio, participamos en esta comisión mediante uno de nuestros compañeros, Cristóbal Gallego. Siempre hay una duda en una organización como la nuestra, en qué medida quiere uno participar de las instituciones, pero nos pareció que era interesante ocupar ese espacio y entrar a debatir en una comisión de expertos, en la que, por supuesto, había expertos propuestos por otros partidos y expertos que representaban los intereses de
del sector eléctrico o el sector energético actual, pues nos parecía que era interesante entrar ahí, confrontar y intentar tener debates que también llegasen a la ciudadanía sobre otras posibilidades para la transición energética. No voy a entrar en comentar ni el informe ni nuestras críticas, pero tenéis aquí todo el comentario sobre el voto particular que emitió Cristóbal, y resumo muy rápido los dos aspectos que yo creo que salieron de ese informe de la Comisión de Expertos sobre los que sí había consenso, porque hay muchos aspectos en los que no había para nada consenso. El primero tiene que ver con que es necesario una senda de transición de instalación de renovables ambiciosa si queremos cumplir todos estos objetivos que mencionaba antes de eficiencia, de renovables, de emisiones. Y el segundo tiene que ver con que la eficiencia y el ahorro son claves para la viabilidad de todos los escenarios analizados. Es decir, para cumplir los objetivos ambientales y para poder tener escenarios donde la generación que tengamos sea suficiente para satisfacer la demanda, imprescindiblemente las medidas de ahorro y eficiencia tienen que ser decididas y tienen que ser ambiciosas. Y creo que este mensaje en España o en muchos sectores no se está diciendo con la suficiente fuerza, ¿vale? Como digo, luego si queréis en el turno de preguntas o en la comida podemos hablar mucho de otros aspectos que tienen que ver con este informe. ¿Qué hicimos en el observatorio? Pues lo que hicimos para intentar contribuir a este debate es publicar un informe propio, que publicamos además meses antes del informe de la Comisión de Expertos, en el que la pregunta que nos planteábamos básicamente es esta. ¿Podemos cerrar simultáneamente las centrales de carbón y nucleares en el corto plazo antes del final de 2025 en España? Y nos planteamos esta pregunta porque veíamos que normalmente este tema se plantea como una elección o una dicotomía de o cerramos el carbón o cerramos las nucleares, pero hay que elegir. Y nosotros lo que queríamos ver es, bueno, ¿podemos ser más ambiciosos? ¿Podemos librarnos de estas dos fuentes de tecnología de energía al mismo tiempo? Y lo que hicimos, y tampoco tengo mucho tiempo para contarlo en detalle, pero sí la idea general, lo que hicimos es hacer un modelo del sistema eléctrico con una alta penetración renovable. Cuando tienes un sistema con mucha renovable, el problema es que algunas tecnologías, como la fotovoltaica o la eólica, pues tienen una producción variable. Para analizar este modelo, lo que hacíamos es, en lugar de considerar un año típico, pues considerábamos, digamos, 900 años típicos. Y cada una de estas 900 combinaciones son combinaciones de cómo puede ser la eólica o cómo ha sido la eólica en un año en el pasado, cómo ha sido la fotovoltaica en otro año en el pasado, cómo ha sido la demanda o la generación hidroeléctrica, de manera que los resultados fuesen pues, robustos, ¿no?, a esta variabilidad renovable. ¿Y qué obteníamos? Pues nuestra respuesta, también aquí muy resumida, es que sí se puede cerrar el carbón en el corto plazo, entre 2023 y 2025, y sí se puede producir un apagado nuclear según los permisos de explotación, que serían estas fechas, cuando se cumplen estas condiciones. Cuando tenemos una evolución de la demanda muy controlada, no permitimos que la demanda de electricidad aumente, digamos, indiscriminadamente, y cuando recorremos una senda ambiciosa para la instalación de renovables, que nosotros centramos en estos valores de fotovoltaica y eólica en 2030. Estos valores, casualmente, luego fueron muy cercanos a los que acabó recomendando esta comisión de expertos, ¿vale? Hacíamos también algunos análisis de sensibilidad, de qué pasaría si aumenta la demanda, y seguía siendo válido el modelo, aunque no queremos defender que la demanda tenga que seguir estos aumentos, sino que esto sería más que suficiente. Y hacíamos también análisis a qué pasaría si, como consecuencia del cambio climático, como se predice, pues baja un poco el producible hidroeléctrico de nuestro país. Y lo que pintábamos es que las emisiones de CO2, siguiendo esta senda de transición, podrían pasar, las que vienen del sector eléctrico, de estas actuales, ir disminuyéndose de aquí hasta 2030. ¿Qué más preguntas nos hacíamos en el informe? Bueno, básicamente, os cuento muy rápido sin entrar en detalle, el problema es que Red Eléctrica y esta comisión de expertos suelen pensar en cómo es un sistema 100% renovable con el diseño de un sistema que utilice centrales controlables, ¿no? Ciclo combinado y carbón. Y lo que nosotros intentamos poner de manifiesto en el debate es que cuando uno tiene mucha generación renovable, tiene que empezar a analizar cuál es la variabilidad de la generación renovable. Y este valor, este índice de cobertura horario que normalmente se utiliza para evaluar los sistemas, pues tenemos que recalcularlo teniendo en cuenta que lo que ahora mismo dice Red Eléctrica básicamente es que
esto que seguro que habéis oído. Por cada gigavatio instalado de eólica necesito 1 gigavatio de gas natural. Bueno, pues nosotros decimos que no, que el estudio tiene que ser más detallado, porque cuando uno tiene mucha eólica y mucha fotovoltaica, también contribuyen a garantizar que siempre hay generación disponible, ¿vale? Entonces, un poco, cuento esto así por encima, también podemos discutirlo luego, pero la idea es que tenemos que pensar en los sistemas eléctricos del futuro teniendo en cuenta cómo son esos sistemas y no con las herramientas de cómo eran los sistemas eléctricos hace 10 años. Y también analizábamos qué consecuencias tendría un retraso en el cierre nuclear, ¿no? Perdona. Si en lugar de las nucleares se cierran conforme a los permisos de explotación actuales, se alarga su vida hasta que cumplan 40 años. En este caso lo que se ve es que durante unos intervalos, unos años intermedios, hay una reducción de las emisiones de CO2 con respecto a las que hay en un escenario en el que se cierran las centrales según sus permisos, pero también se produce un mayor desperdicio o desaprovechamiento de la energía renovable generada en estos años y pasamos en una época donde no estamos utilizando las centrales de ciclo combinado para al final de la senda volver a utilizarlas, ¿no? Y lo que quiero transmitiros también con esto, que estoy contando demasiado rápido, pero la idea es que no podemos pensar solo en cómo estamos ahora y cómo vamos a estar en 2050. Tenemos que pensar en esta senda, qué va a pasar en los años intermedios y cómo vamos instalando generación renovable y desinstalando otro tipo de generación. Vale. Más cosas que están pasando en el contexto estatal. Como sabéis, ahora mismo está en debate, en aceptación de enmiendas en el Parlamento, un Real Decreto Ley que ha presentado el Gobierno del PSOE y a esto me refiero cuando digo que están empezando a pasar cosas. Entre las medidas que se incluyen en este Real Decreto Ley es, por fin, y después de años de frustración, eliminar tanto el impuesto al sol de las instalaciones de autoconsumo como permitir que haya instalaciones de autoconsumo compartido. También podemos debatir luego un poco sobre qué dice este Real Decreto y qué debería decir, pero yo creo que el mensaje es que se empieza por fin a legislar para permitir y para incentivar esto que tiene mucho sentido, ¿no? Que es la generación de electricidad de manera distribuida. Y también estamos ahora mismo en un debate que tiene que ver con la futura ley de cambio climático, si esto llega a existir. Tenemos básicamente dos borradores de ley de cambio climático que yo creo que merece la pena mencionar. En julio se presentó un anteproyecto de ley del Grupo Parlamentario de Podemos, en Común Podem, en Marea. Yo no soy la persona más objetiva para opinar sobre este proyecto de ley porque participé del equipo redactor, pero creo que es un proyecto de ley ambicioso y que de verdad intenta poner las bases para luchar contra el cambio climático. Y ahora, igual que digo que es ambicioso, creo que no existe el consenso político de nuestro Parlamento para aprobar una ley de este tipo. Sería deseable, pero yo en el corto plazo lamentablemente no lo veo. Y también está en discusión un proyecto de ley que acaba de presentar o de circular el partido del Gobierno, el PSOE, que a mi juicio es menos ambicioso, bastante menos ambicioso, pero que tampoco tengo claro que tenga los apoyos políticos necesarios para salir adelante. Entonces, a mí esto me parece que, lo que me despierta es frustración, porque ¿cómo se relaciona esto con las ideas que os contaba al principio? Tenemos la urgencia de tomar medidas contra el cambio climático este año, el año que viene, el siguiente. Tenemos la necesidad de plantear cómo va a ser la transición desde ahora hasta dentro de los próximos 20 años y tenemos un bloqueo y una incapacidad de traducir esto a regulaciones y a leyes que nos ayuden a avanzar en este sentido, ¿vale? Más cosas que tienen que ver con el contexto estatal, y os cuento esto brevemente. En octubre de este año se presentó este manifiesto que se llama Energía, no soy mujeres, en el que muchos hombres del sector energético se comprometían a no participar en eventos sin la presencia de expertas y muchas mujeres del sector energético lo apoyaban, ¿no?
Bueno, creo que es importante que en el sector energético, como en otros, nos demos cuenta de, y esto viene un poco argumentado porque en esta famosa comisión de expertos que mencionaba no había la participación de ninguna mujer. Entonces creo que es algo que también está pasando en el sector, que estamos dándonos cuenta de lo absurdo que es discutir sobre la transición energética dejando a la mitad de la población fuera de la discusión, ¿vale? Entonces esto es algo que también está ahí en el debate. Y acabo un poco la presentación con la pregunta o con lo que decía que quería que fuesen un poco los postres, ¿no? de hacia dónde vamos, qué es lo que yo creo que va a ocurrir en el corto plazo. Creo que vamos a ver potencia renovable instalada tanto en España como en otros países cercanos notable. También quizá luego es motivo de discusión esto. Creo que una pregunta importante es ¿en manos de quién está esta nueva generación renovable? Creo que mucha de esta potencia va a ser fotovoltaica y creo que la fotovoltaica tiene una capacidad esencial que no tiene tanto que ver con su eficiencia o con sus bajas emisiones de CO2. Tiene que ver con su carácter modular, con el hecho de que si yo instalo un panel fotovoltaico en mi tejado, funciona a nivel de eficiencia de manera muy parecida a si instalo una gran planta con un montón de paneles fotovoltaicos. Y esto permite tanto la generación distribuida cercano a las ciudades y a los centros de consumo, como la propiedad distribuida. Y deberíamos ser capaces de aprovechar esta ventaja que nos ofrece la tecnología para también democratizar la estructura del sector energético. Y eso tiene que ver también con este Real Decreto que mencionaba antes. Creo que los sistemas con alta penetración renovable requieren modificar el mercado actual. El mercado no está pensado para una alta penetración renovable. Hay muchos problemas que aparecen cuando pensamos que vamos a generar gran parte de nuestra electricidad con eólica y con fotovoltaica, horas con precios negativos, energías que no recuperan lo que ha costado instalarlas, etc. Entonces, creo que necesitamos... No estoy diciendo que crea que, ni mucho menos, que el mercado eléctrico es la mejor solución para gestionar nuestro sistema eléctrico, pero sí que creo que tenemos que pensar cómo modificamos lo que tenemos dentro del marco de lo posible. Y creo también que vamos hacia un futuro donde haya interconexión entre sectores. ¿Y con esto a qué me refiero? La cajita que mencionaba al principio, cuando veía el marco de consumo de energía en España, pues tenía una parte que era electricidad y otra serie de sectores donde había mucho consumo energético y no está muy claro cómo vamos a descarbonizar esos sectores. Creo que hay una estrategia que pasa por, podemos llamarlo electrificar o podemos llamarlo interconectar estos sectores y que puede servir por una parte como estrategia para descarbonizarlos, porque no sabemos cómo vamos a hacerlos, y por otra parte como estrategia para aprovechar los beneficios de estos sectores a la hora de introducir más energías renovables. Por ejemplo, conectar el sector eléctrico con el sector de la calefacción, utilizar el exceso de generación eólica, que correla muy bien con la demanda de calefacción mediante bombas de calor, o conectar el sector transporte con el sector eléctrico y aprovechar la posible capacidad de almacenamiento que ofrezcan algunos vehículos eléctricos para lidiar con la variabilidad renovable. No quiero decir que esta solución sea fácil ni que sea global. Hay sectores que, bajo mi punto de vista, no tenemos muy claro o no sabemos cuál es la estrategia que vamos a seguir para descarbonizar el transporte de mercancías, la aviación, muchos consumos industriales. Pero creo que tenemos que empezar a plantearnos qué beneficios podemos tener, hasta dónde llega la electrificación y qué podemos hacer o qué otras estrategias podemos implementar para estos sectores, ¿vale? Esto, bajo mi punto de vista, es un planteamiento más técnico, cómo los conectamos, pero por debajo de este planteamiento técnico tenemos que estar siempre o tener siempre en la cabeza cómo modificamos esta distribución de propiedad y de propiedad de las centrales de generación, de las centrales de distribución y esta participación de las comunidades y de los ciudadanos en esta transición energética, ¿vale? Porque un poco
acabo enlazando con la reflexión sobre el conflicto distributivo. El cambio climático no tiene solo una solución, la tecnología no es lo único. Exclusivamente la tecnología no permite abordar el problema del cambio climático. Es un conflicto distributivo en el que necesitamos también acuerdos sociales o organizativos, ¿vale? Y por mi parte creo que lo dejo aquí porque quería ser muy estricta con el tiempo y dar mucho tiempo a posibles comentarios y a posibles debates. Algunos temas los he simplemente tocado y mencionado y los debatimos más si os interesan en el turno de preguntas. Muchas gracias. Eskerrik asko, Marta. Lehen esan gabe geratu da galderak utziko ditugula Pedro Corbinosen hitzaldiaren ondoren egiteko, bioi batera egiteko, ondoren atsedenaldi bat egingo dugu ordu erdikoa kafetxo bat hartzeko, eta horren ondoren hasiko dugu bigarren eta azkeneko partea goiz honetan.